Si te pregunto quién es César Litvin. Eh, una, una persona que disfruta todos los días su familia, su trabajo, sus amigos, eh, muy optimista, muy emprendedor y con mucha confianza. Ellos son protagonistas de una historia que merece ser contada. Esto es La Huella, historias que siembran futuro. César, ¿y cómo llega tu relación con los números, con la contabilidad? A ver, buena pregunta porque yo no soy perito mercantil, yo estudié bachiller, pero mis padres eran comerciantes y de ahí surgió la idea de vincularme un poco con las ciencias económicas y la verdad es que elegí algo que todos los días me levanto con ganas de trabajar, con lo cual no pasa a ser un trabajo sino un disfrute. Ujú. O sea, sentirse con ganas de venir a trabajar o de venir a resolver temas y de atender clientes y de atender a todos los equipos, liderar equipos de profesionales, genera una adrenalina muy linda y lo hacemos con mucho compromiso, con mucha pasión. La pasión la voy a decir muchas veces porque es la que mueve ¿De dónde nació montañas. esa pasión? ¿Dónde cree que se forjó? Y me parece que forma parte de las personalidades, es decir, pasión cuando hacemos un deporte, pasión cuando estamos comprometidos con la familia, pasión cuando nos vemos con amigos, es decir, me parece que lo pasional Ujú. forma parte de Intuito Personae, ¿no? Y muchos que son muy pasionales en determinados aspectos no lo son en el trabajo porque quizás no eligieron bien la profesión o la actividad. Y eso, hacer lo que uno quiere, ¿sí? No es tan importante como querer lo que uno hace. Claro. ¿Cómo está hoy Lizik Litvin, Abelovich, el nuevo estudio después de esa transformación también que se vivió? Este estudio nació en el año 1987 como un simple estudio contable. Y a través del tiempo nos hemos ido reconfigurando y hoy es un estudio de servicios profesionales, tanto de impuestos como de auditoría, como actuarial, como de derecho tributario, derecho penal económico, derecho civil y comercial, corporativo. O sea que tenemos una estructura de distintas interdisciplinas, eh, contadores, licenciados, ingenieros en sistemas, actuarios, abogados, que interactuamos y hacemos un gran equipo para tratar de prestar un servicio integral a las empresas que requieran de servicios de calidad profesionales. Ujú. Hoy, César, ¿cuántos son? ¿Más de 600 colaboradores? Sí, ¿24 sedes? hoy somos más de 630 profesionales eh, que hemos tenido una expansión en la cantidad de servicios que prestamos, más de 26 servicios profesionales, y además hemos hecho una expansión geográfica. Creo que es el estudio que más sucursales tiene dentro del país. La primer sucursal la abrimos en Corrientes, porque soy correntino, con lo cual tiró las raíces. Después abrimos en Rosario, abrimos en Mendoza, en Córdoba y en pocos días abrimos la sucursal de Neuquén. Ujú. Con lo cual esa expansión geográfica nos ha permitido estar más cerca de los clientes que no están en Buenos Aires, pero que requieren de servicios de Claro. calidad. Y ahí es donde estamos presentes con todo ese menú de opciones que difícilmente otro estudio tenga
la variedad de servicios profesionales que tiene nuestro estudio. Bien. Esa ha sido la visión y la dinámica que hemos tenido de estar cerca de los clientes, por lo menos en los lugares más importantes y donde también el campo juega un factor importante en estos lugares que hemos elegido para estar. Y para dar una idea, cada vez que abrimos una sucursal van 2 o 3 personas y la sucursal de Corrientes hoy tiene 46 personas, la de Rosario más de 70 personas, la de Mendoza cerca de 50 personas, la de Córdoba, que es bastante reciente, la abrimos en octubre del 2022, ya hay cerca de 20 personas. O sea que hemos tenido un crecimiento día a día y sostenido en el tiempo. César, hablabas de que hubo un cambio de mentalidad o de decisión, de dirección, el hecho de incorporar otros temas, más allá de la cuestión contable. ¿Qué fue lo que te hizo notar que era necesario un cambio, que era necesario transformarse a lo que estaba haciendo en ese momento del estudio? Muy importante la demanda de los clientes, que tenían distintos temas que excedían lo contable, que excedían lo tributario y que deberíamos intercambiar o interactuar con otros profesionales de distintas disciplinas y que no había el mismo estilo de calidad, de respuesta, de agilidad. Entonces fuimos incorporando esas especialidades para que el cliente que tenga necesidades profesionales pueda ser satisfechas dentro del propio estudio. Esa ha sido la visión y nos ha dado muy buen resultado porque el cliente se siente más cómodo estar en un solo lugar que tener que ir a deambular por distintos despachos. Claro. Y acá hay un referente, un oficial o un socio que atiende la cuenta, y esto es muy importante destacar. El estudio nació como estudio boutique y sigue siendo estudio boutique, porque a medida que ha crecido el estudio, que han crecido la cantidad de colaboradores con más clientes, hemos hecho también un crecimiento de socios. El estudio Bien. tiene más de 30 socios, porque seguimos con el estilo de ser que el cliente se sienta atendido por los dueños. Entonces, más cantidad de clientes, más cantidad de dueños. Y eso hace que el compromiso y los valores que inculcamos dentro de la estructura de socios y dentro de la estructura de colaboradores tiene que tener ciertos valores esenciales de compromiso, de camiseta puesta, de calidad profesional y algo que es muy relevante a la hora de atender un cliente es la pasión con que trabajamos. Bien. Recién mencionabas todo lo alcanzado hasta hoy con el estudio. Me preguntaba si usted es consciente, ¿no?, de lo logrado hasta ahora en lo personal y en lo profesional también. Sí, somos conscientes. Yo personalmente soy consciente de lo que estamos generando y las distintas etapas que vamos transitando dentro del liderazgo y básicamente el legado que tenemos que dejar. Justamente el programa se llama La Huella, ¿no? Y la huella es de alguna manera la marca del legado, ¿no? Y el legado que tenemos que dejar es que venimos a esta sociedad para hacer algo y para hacer algo trascendente, más allá de lo económico. Y algo trascendente es, por ejemplo, en mi caso, la vocación docente. Nos gusta enseñar, me gusta transmitir, me gusta que la gente aprenda. Y dentro del liderazgo también, esta es un estudio profesional, pero que además es una escuela de profesionales, porque nosotros recibimos profesionales o estudiantes de ciencias económicas que están formados en distintas universidades con distintos niveles. Y acá hay una escuela de profesionales. Incluso tiene nombre y tiene entidad. Es la Escuela de Profesionales del doctor Elías Lisicki, que fue junto conmigo el socio fundador. Claro. Y en esa escuela seguimos formando profesionales.
Y hay algo importante que el profesional tiene que entender, y el que está acá lo entiende, es que los conocimientos tienden a infinito. Cuando alguien viene y me dice, me recibí de abogado, de contador, de ingeniero, etcétera, le digo, te voy a dar una noticia. Lo que aprendiste vas a tener que seguir aprendiendo todos los días. No alcanza con lo que aprendiste hasta acá. Y el aprendizaje tiende a infinito. Y esto es importante cuando prestamos servicios, entender que tenemos que seguir capacitándonos permanentemente. Incluso es el desafío de las nuevas tecnologías. Y ahí quiero marcar un concepto. Muchos profesionales tienen temor, tienen miedo que la tecnología va a sustituir su trabajo. Nosotros pensamos muy diferente. Yo creo que la tecnología es una herramienta muy importante para hacer bien el trabajo y que la tecnología nos va a permitir hacer nuevos trabajos que antes no lo podíamos hacer. Y la tecnología es una verdadera alianza, es una herramienta indispensable para el profesional. Hasta el ChatGPT, que resuelve muchas cosas, nos da las posibilidades de, a partir de toda la información que salga de la inteligencia artificial o de la robótica, nosotros podemos hacer cosas con mucho más valor agregado. Todo lo rutinario ya lo puede hacer la tecnología. Y lo digo con conocimiento de causa. Cuando yo fui junior, hacía muchas cosas rutinarias, muchas cosas que hoy lo hace la máquina, y bienvenido sea todo lo que se pueda hacer rutinario por la tecnología, porque es lo más aburrido que hay, hacer cosas tan rutinarias y tan sistémicas, que con menor margen de error, con más precisión, con menos tiempo, la tecnología es un verdadero aliado. Creo que el profesional tiene que abrazar la tecnología y a partir de ahí permitir reformulándose en hacer nuevas cosas que antes no podía hacer y ahora la tecnología le permite. Entonces, la tecnología no va a sustituir al profesional. El profesional va a generar más valor agregado con las herramientas tecnológicas. Bien. Y usted hizo mucho hincapié en el aprendizaje y me quedó dando vueltas en el aprendizaje de su carrera profesional, personal. ¿Quiénes fueron las personas o los hitos que fueron artífices de ese desarrollo? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la capacidad de observación. Eh, la capacidad de observación me permitió estar en reuniones con clientes muy importantes, muy exitosos, y tomar de lo exitoso su pensamiento, su horizonte, hacia dónde van, distintos conceptos. Por un lado, me sirvió mucho interactuar con clientes de mucha capacidad empresarial. Me sirvió también inspirarme en mi socio fundador, más grande que yo, Elías Lisicki. Ha sido un gran inspirador. Y también he aprendido de lo que no hay que hacer, por ejemplo, con profesores cuando yo estudiaba que eran muy malos y me enseñaron de que hay que ser un buen profesor y hay que tratar de llegar al público. Y se aprende también de lo que no hay que hacer cuando uno ve cosas malas. Cuando he visto liderazgo en empresas mal formuladas, maltrato, sin valores, uno aprende también por contraste lo que no hay que hacer. Y eso me ha dado mucha enseñanza, mirar cosas que no están bien para justamente tomarlas para hacer lo contrario. Lo pone en un valor relevante a la observación. Exactamente, para hacer lo contrario. Y desde este punto de vista he visto colegas que no quieren tener una superestructura, que no quieren tener muchos colaboradores, quizás por miedo a la competencia, quizás por temores de cuánto le puede ir bien, cuánto pueden sostener una estructura. Y justamente en mi caso en particular, yo opino lo contrario, ¿no? Claro. O sea, cuanto colaboradores más capaces sean,
a mí más me exige para ser mejor líder, ¿sí? Y además, cuanto tenga una estructura más fuerte, más sólida, de mejor calidad, puedo prestar un mejor servicio también. Entonces, no hay que ser mezquino en ese Ujú. aspecto, hay que rodearse de los mejores colaboradores. Bien. Y en esto de aprender por el contraste o por las malas decisiones de otro, ¿le tocó aprender de sus errores? Sí, claro. ¿Y tuvo algún error que dijo, este me marcó? Sí, bueno, viviendo en la Argentina, un país cambiante, etcétera, sí. Por suerte, los contadores hacemos balance y en ese balance la suma algebraica tiene que ser más positivo que negativo. Entonces, de los errores se aprende y justamente, bueno, cuando alguien tiene un problema, saber cuál es el problema le da la chance de resolverlo mejor al Ujú. problema. Entonces, sí, sí, la autocrítica es muy valiosa. Y cuando uno es líder y tiene mucha gente a cargo y tiene mucha responsabilidad social sobre la gente, nosotros viven entre colaboradores directos y proveedores, viven más de 1000 familias con lo que Claro. nosotros generamos, ¿no? Entonces, es una responsabilidad importante y una responsabilidad social importante. Eh, por suerte, nunca nos tocó en toda la vida del estudio tener que reducir plantel y despedir porque la situación económica no es buena. Ni hemos tenido que reducir salarios Ujú. cuando en distintas épocas de la Argentina ha habido reducción de salarios, reducción de trabajadores, que ha habido normalmente en forma cruel en algunas empresas. La vida del estudio en estos 37 años nunca hemos reducido nuestro plantel, ni en el año 2002. Mira. Eh, Porque nosotros tenemos un lema que muchos ya me lo habrán escuchado, que a la crisis se la enfrenta creciendo. A la crisis la enfrentamos con mayor crecimiento. Ejemplo, a ver, hay sectores hoy que están en la microeconomía castigados, sector industrial, algunos sectores específicos. Bueno, enfocamos a abrir una sucursal en Neuquén, donde va a estar el tema de vaca muerta, petróleo, gas y toda la cadena de valor. Entonces estamos creciendo a ese lugar, sin descuidar los que ya tenemos. Ujú. Entonces, bueno, vamos generando esa situación de ir adaptándonos a la coyuntura, pero siempre pensando en más, Bien. no en menos. Hablabas de estas decisiones para afrontar una crisis, crecer. Imagino que fueron, a lo largo de su carrera, decisiones difíciles que se le fueron presentando. ¿Cómo se enfrentan las decisiones difíciles? Bueno, teniendo sobre la mesa todas las opciones, todas las alternativas, eh, entre ellas también el riesgo, y no le tenemos mucho miedo al riesgo, Ujú. desde el punto de vista de nuestra ¿Por qué no hay confianza. que tenerle miedo al No, riesgo? no, no, Bueno, digo, los miedos paralizan. ok. Entonces, yo creo que hay que distinguir entre respeto o miedo, porque los miedos paralizan. Entonces, tener respeto a una situación es tomarla en cuenta, ver que existe, pero de ninguna manera quedar paralizado. El peor de los mundos es que el miedo te paralice, Ujú. ¿sí? Y bueno, ha sido una constante que por lo menos en nuestra trayectoria, no hemos tenido miedo de crecer, no hemos tenido miedo de generar nuevos servicios profesionales, que hay que empezar como cuando se empuja un auto, ¿viste? Hasta que empiece a girar la rueda, hay mucho Romper esfuerzo la inercia. a romper la inercia. Cada vez que abrimos una sucursal es una inversión de dinero sujeto a ver qué puede pasar y hasta ahora puedo decir que nos ha ido bien. Ujú. Cada vez que generamos un nuevo servicio profesional. Por ejemplo, ahora estamos con innovación eh, que requiere mucha tecnología. Bueno, hasta que empieza a girar la rueda, hasta que la ecuación empiece a dar positivo, al principio es respaldar ese negocio y tenerse confianza.
tenerse confianza. Había una frase que se usa que el tenerse confianza no es fanfarronería, ¿no? O sea, uno puede ser soberbio creyéndose que es mejor que otro. Ujú. Ese no es nuestro valor. Nuestro valor es tener confianza en lo que somos, en lo que hacemos y en el servicio que brindamos. Y con eso, naturalmente, hay cosas que se van dando, insisto, naturalmente. Es decir, si el servicio es bueno, los clientes quedan satisfechos, no solamente se quedan, sino que te referencian. Esa ha sido la historia del estudio. Nuestro servicio profesional no se vende con un aviso en el diario, con una publicidad. Nuestro servicio profesional se vende en el boca a boca y eso es lo que nos da la confianza de que estamos haciendo bastante bien las cosas. Ujú. Y lo escucho en estas definiciones que daba y me pregunto, ¿cómo es ser tributarista, contador en Argentina? A ver, el tributarista, lo digo cuando enseño en la facultad a los alumnos, el ser tributarista representa varios desafíos. Ujú. El primero, hay que tener un proceso de que cuando uno se levanta, junto con el mate, tiene que leer el boletín oficial a ver qué novedades hay, porque enseguida los clientes tienen que saber qué cambió o qué va a cambiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar bien informado. El estar bien informado es esencial siendo tributarista en la Argentina porque las normas cambian permanentemente. Casi todos los días hay algo que tenga que ver con las finanzas públicas en la Argentina. Entonces, lo primero, estar bien informado. Lo segundo, saber interpretar bien lo que va pasando. Y tercero, transmitirlo bien a los clientes y generar el plus de valor agregado de talento que hay que tener. Ser tributarista en la Argentina representa estar muy ágil de reflejos, insisto, porque lo tributario en la Argentina, además de ser muy complejo, hay más de 154 tributos vigentes. Esto genera una inusitada, casi obscena complejidad. Bueno, ahí tiene que estar el tributarista tratando de hacer de lo complejo simple. Ujú. Entonces, no se puede ser tributarista si no tiene el compromiso de estar bien informado, bien capacitado y de prestar un buen servicio. Suena un trabajo arduo, el de ser tributarista, pero ¿cómo se combina con la vida personal? ¿Qué realizás por fuera del trabajo para poder, digo, también no volverse loco con las medidas que cambian constantemente en este país? No, más allá de eso que ya está incorporado, pues yo digo, cada actividad este, tiene sus cuestiones. A Ujú. ver, el- el traumatólogo tiene que salir a operar o el cardiólogo tiene que salir a operar, un neurólogo. Digo, hay situaciones donde la misma actividad uno tiene que saber que genera desafíos de que a veces la agenda no se puede cumplir, la agenda social o la agenda del ocio. Pero fuera de situaciones puntuales, a mí me parece que tiene que haber algún deporte que acompañe, tiene que haber algún hobby que acompañe y un respaldo familiar muy sólido, ¿no? Y bueno, este, eso tratamos de hacer más allá de los inconvenientes de agenda que genera estas situaciones de cambios constantes, ¿no? Ujú. Bueno, en mi caso en particular, yo voy a un gimnasio, hago gimnasia, corro la cinta, hago un poco de fierro, y tengo un hobby y tengo una familia que me respalda muy bien y que yo también contengo a mi familia, así que, bueno, amigos de la infancia todavía,
tengo amigos de la infancia de Corrientes que cada vez que voy nos juntamos. ¿Vuelve seguido a Corrientes? Sí, sí, una vez por mes ¿Se voy a extraña o Corrientes. no? Sí, pues son mis raíces. Yo viví hasta los 23 años en Corrientes y entonces no reniego de ninguna manera, al Ujú. contrario, me siento muy orgulloso de ser correntino. Es más, en los congresos, en las jornadas, siempre me ponen un chamamé para que baile. Confieso que aprendí a ¿Es buen bailar bailarín chamamé, o no? aprendí en Buenos Aires, porque yo en Corrientes no bailaba chamamé, pero cuando decían acá hay un correntino, ponían un chamamé, tenía que salir a bailar. Entonces aprendí a bailar el chamamé. Bueno, hay que desmitificar que el cliché de que Corriente no es solo chamamé. No, bueno, pero en una jornada, en una fiesta Totalmente. que ponen música, enseguida ponen un chamamé y ven que hay un correntino, ¿no? César, Este, ¿y qué le diría a ese correntino de 23 años que dejaba su tierra natal para venir a Capital? bueno, la verdad es que le diría, es linda pregunta, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Porque le diría muchas cosas. Lo primero es que sea perseverante. Eh, Mi experiencia es que los 2 primeros años que vine a Buenos Aires, esto me pareció una selva, me pareció que no había la empatía que uno tenía en Corrientes, y descubrí toda la parte inhóspita de Ujú. Buenos Aires, no siendo Buenos Aires, porque yo llegué habiéndome recibido de contador en la Universidad del Nordeste, o sea que llegué sin amigos. No es que hice la carrera universitaria acá y me hice de amigos, sino que vine sin amigos y fui construyendo una relación, pero los 2 primeros años fueron duros. Vine con otros compañeros de facultad egresados que se tuvieron que volver porque no aguantaron. El orgullo me hizo aguantar esos 2 años muy difíciles, difíciles también en lo económico, ¿no? Porque empezar el camino desde muy abajo, siendo junior, ganando poco, teniendo que pagar alquiler, teniendo que viajar en colectivo porque no te alcanzaba para tener un auto. O sea, fueron 2 primeros años duros, pero después a medida que uno va generando y descubriendo distintas cosas de Buenos Aires, no te digo que la terminás queriendo como a tus raíces, pero vas viviendo de acuerdo a lo que vas logrando. Yo digo, primero tener mucha tolerancia, eh, mucho, mucho sustento contra las adversidades, ¿sí? Eh, que pongan mucho empeño, mucho esfuerzo. Y quiero decir algo, a partir de mi experiencia en las distintas sucursales, Ujú. o acá en Buenos Aires, cada vez que se presentaba gente del interior, yo los valoraba mucho, porque el que viene del interior viene por algo. Esto es muy importante, ¿eh? El que viene del interior a Buenos Aires viene por algo. No porque va a vivir mejor en Buenos Aires, porque la realidad es que en Buenos Aires se empieza a vivir mejor a partir de cierta capacidad económica. Eh, pero el profesional recién recibido que quiere hacer experiencia en Buenos Aires viene por algo. Y viene, permítame el término, viene con hambre de gol. Viene con la panza vacía y quiere llenarla de conocimientos, llenarla de calidad profesional. Y en esos casos he colaborado y colaboro mucho con esos profesionales que quieren distinguirse, viniendo a hacer el esfuerzo Ujú. de vivir a Buenos Aires, y algunos después han regresado a Rosario, a Corrientes, a Córdoba, y quedaron dentro del estudio, habiendo hecho su camino de experiencia inicial en Buenos Aires. Y si me permite, ¿usted con qué fin vino? Bueno, me río porque en mi plan original yo vine por un año, decir, bueno, porque a mí me gustaba vivir en Corrientes. Vivía con mis padres, tenía el auto de mis padres, tenía comida, tenía lugar donde vivir, tenía
resuelto muchísimas cosas y acá tuve que venir a alquilar, a comer lo que me alcanzaba, no era mucho. Yo vine por un año para especializarme y volver. Ujú. Al año me di cuenta que me faltaba mucho más para especializarme, con lo cual cuando renové mi, mi actitud de decir no me alcanza un año, necesito 3, ya empecé a sentirle el gusto a trabajar en un buen nivel profesional, a incorporarme a la facultad para, para ser auxiliar y empezar a dar clases. Ya empecé a atender clientes interesantes, ya empecé a formar amigos y ya dije, bueno, me voy quedando y me fui renovando ese contrato de quedarme en Buenos Aires o irme a Corrientes y llegó un momento que dije, mi vida ya está acá. Pero volví a Corrientes, pero con una sucursal. O sea, no me fui del todo, Ujú. en algún momento tenía que volver, no yo físicamente, porque ya tengo mi familia acá, mis hijos nacieron acá, sino vuelvo y no es casual que la primer sucursal fue en Corrientes. Y bueno, es una manera de volver y es una manera de seguir atado a mis raíces, de ir cada tanto. De hecho, dentro de una semana viajo a Corrientes y, viajo no solamente para estar con el equipo, para estar con clientes, sino también para estar con amigos. César, leía en una entrevista, ya para ir cerrando, que Corrientes también le dio otra pasión, que es la de los autos. Allí cuando aprendió a manejar en caminos rurales. ¿Cómo es esa pasión? ¿Cómo despunta el vicio hoy? A ver, soy fierrero, me gustan mucho los autos. Eh, a medida que mi capacidad económica me permitía, fui haciéndome de una pequeña colección de autos clásicos. Ujú. Valoro mucho el diseño de los autos. Si vos me das a elegir entre un auto 0 kilómetro, una Lamborghini 0 kilómetro, que parece una nave espacial llena de tecnología, o una Lamborghini de la década del 60, o una Ferrari, o un Porsche, elijo las del década del 60, del 70, que tienen muy lindos diseños, Viñale, Pininfarina, y que, y que te llama la atención. No tienen tecnología, pero tienen un diseño diferente y más acorde. Y además, bueno, tienen motores muy potentes. Yo corro rallies de autos clásicos Ujú. y bueno, es un lindo hobby también que lo tomo sin la idea de ir a los podios, pero sí de divertirme, pasarla bien, tener amigos afines. Tenemos grupos de encuentros todos los fines de semana y eso genera también la posibilidad de distracción y de estar enfocado en temas que no tienen que ver con el trabajo y que tienen que ver con el placer de un hobby, ¿no? Es importante tener pasión también por los hobbies, un deporte, a algunos les gusta mucho ir al Teatro Colón, bueno, lo que sea que uno de alguna manera genere un equilibrio entre la exigencia laboral, Ujú. eh, el compromiso familiar y la posibilidad de disfrutar de un hobby. César, y el ciclo se llama La Huella y la pregunta para cerrar es, ¿qué huella te gustaría dejar? Sí, la huella es intensa porque lo que quiero dejar son valores de solidaridad. Eso lo aprendí de mis padres. Mis padres decían que si el de arriba te eligió para darte, te eligió para que vos también des, ¿no?
Ujú. Eso es un valor de solidaridad muy importante. Entonces, uno de los valores es la solidaridad social. Hacemos mucho actividad social empresarial, ¿sí? Tenemos muchas fundaciones y actividades y promovemos la solidaridad dentro de lo que es el estudio, por ejemplo, para escuelas rurales, para el Día del Niño. Tenemos una consigna de que lo que dona cada una de las personas sumamos y el doble dona el estudio. O sea que si entre todos donan 100.000 pesos para un hospital, el estudio duplica más eso, ¿no? Es decir, Bien. pero eso tiene como significado, más allá de lo monetario, inculcar también los valores de ser solidario con la gente que se necesita, ¿no? Solidaridad es una. Otra de los valores es el sacrificio, el esfuerzo, ¿sí? Esto es un poco más difícil con las nuevas generaciones. Eh, Nosotros entendemos que el esfuerzo es indispensable para llegar a algo. Más allá del talento y más allá de todas las habilidades, siempre tiene que tener un condimento de esfuerzo. De hecho, nuestra actividad requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Entonces, el valor del esfuerzo, el valor de enseñar, ¿sí? Yo creo que el aprender es una bendición, ¿sí? Pero el enseñar, estás repotenciando esa bendición, porque cuando vos tenés la capacidad de dar tus conocimientos para que otro aprenda, me parece que esa es una huella muy importante, porque me he encontrado con gente en distintos lugares, me dijo, usted fue mi profesor, me enseñó por esto, me dedico a impuestos. Ah, combo. Eh, Algo hice. Lo veo dar clases o lo veo en entrevistas y me motiva. Entonces yo creo que motivar, enseñar, inspirar. Cuando, cuando uno hizo un recorrido y ese recorrido es comprobado, yo creo que el líder tiene que inspirar. Y lo que queremos para que siga el día que yo no esté. Y pienso que este estudio tiene que seguir aunque yo no esté. Por eso seguimos formando nuevos profesionales, seguimos enseñando, seguimos creciendo y algún día no voy a estar, pero el estudio va a seguir porque dejo una huella, dejo un legado y el legado es disfrutar lo que uno hace, el legado es tener valores, ser solidario, enseñar y divertirse. Me quedo con eso. Gracias, César. Un placer.